Gracias por acompañarnos en la entrevista en línea que transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Saludos a nuestros cibernautas y también a nuestros televidentes que están con nosotros en Canal 25 a las 9 de la noche. De igual forma, quienes nos escuchan por GD Radio, la radio totalmente en internet del grupo Nutriz Radio. Este día tenemos en agenda varios temas de reflexión, la tregua o posible negociación entre pandillas, o si es negociación en el caso del Ejecutivo, la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y otro tipo de negociaciones que hay a nivel de la Asamblea Legislativa, que dicho sea de paso es una Asamblea Legislativa que terminará sus funciones el 30 de abril para que asuma la próxima legislatura a partir del 1 de mayo. Para conversar de estos temas nos acompaña en nuestros estudios Benjamín Cuellar, él es el director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, el IDUCA. Benjamín, bienvenido, un gusto. Gracias, William, por la invitación. Bueno, un gusto, Benjamín, tenerte con nosotros para comenzar en el tema de pandillas. Bueno, hay mucho de qué hablar, en las últimas 2 semanas han sido bastante intensas, pero hasta el día de ayer prácticamente hemos conocido ya la opinión del presidente de la República que no se había escuchado desde el pasado 11 de marzo después de las elecciones. A ver, un poco la impresión general de lo que está pasando sobre este debate o controversia o polémica sobre el tema de pandillas, Benjamín. Bueno, yo creo que lo que se viene a ratificar con lo que ha ocurrido durante los últimos días, a partir del anuncio, bueno, de la filtración, ¿verdad?, de la información al respecto de una negociación para buscar una tregua en los homicidios entre las pandillas rivales, lo que viene a confirmar es que este gobierno ha aceptado, ha renegado de muchas cosas, pero esta herencia la ha aceptado. El no saber cómo enfrentar el problema de la violencia, de la delincuencia y sobre todo del fenómeno de las maras y todo lo que esto genera en materia de inseguridad, ¿verdad?, para la población. El actual gobierno ha demostrado, y con esto último ha terminado de confirmar, de que realmente no tiene ideas al respecto que pueden ser plasmadas en políticas de Estado para enfrentar el fenómeno. No ha tenido la transparencia necesaria, yo lo decía en otro medio, ¿verdad? Es un gobierno que le ha mentido a la población. De esta herencia no ha renunciado, porque continuó con la mano dura, la mano súper dura, el puño de hierro, ¿verdad?, para terminar dando patadas de ahogado, con un gabinete de seguridad inicial que comprende la mitad del periodo presidencial y que es relevado por funcionarios del más alto nivel, ¿verdad? Pasa el ministro de la Defensa a ministro de Justicia y Seguridad Pública y nombra a un general en la dirección de la Policía Nacional Civil, pero para continuar con lo mismo, con más de lo mismo. Entonces, de repente, de todas estas manos duras, súper duras, puños de hierro, patadas de ahogado, aparece de repente la mano de Dios, ¿verdad?, como Maradona en el Mundial aquel, ¿verdad?, que metió un gol con la mano y dijo que era la mano de Dios. Ahora aparece la mano de Dios haciendo el milagro de reducir los homicidios. ¿Quién no se va, en verdad, a alegrar de que los homicidios se reduzcan en El Salvador? Claro. Por favor, pero ¿quién no se va a preocupar de la forma como lo están haciendo? ¿Verdad? De la manera como lo están haciendo y los fines, que a final de cuentas terminan siendo fines oscuros, que tendrán que ver probablemente mucho con intenciones, ¿verdad?, o aspiraciones políticas. O sea, ha habido poca transparencia, poca sinceridad en el planteamiento oficial de cómo explicar esta situación, de cómo es que se ha llegado a ese nivel de disminución de homicidios tan sensibles, porque bueno, estamos hablando de casi 14 homicidios que teníamos, de repente se baja a 3, 4... 5, 6, ¿verdad? Exactamente. Pero bueno, sí, yo creo que no es poca transparencia, yo creo que se nos ha mentido. O sea, se empezó diciendo de que la primera declaración del ministro de Justicia y Seguridad Pública fue que los homicidios se habían reducido por el éxito de las políticas del gobierno, ¿verdad? Esa fue la primera explicación que se dio. A esa le siguió de que era también, o era por por una intervención humanitaria solicitada por la Iglesia Católica, que terminó siendo solo Monseñor Colindres. La Iglesia Católica, como tal, las primeras declaraciones de Monseñor Escobar Alas en el arzobispo de San Salvador fue de que no sabía él de qué se trataba. No lo desautorizó, pero tampoco lo avaló.
planteando de que tenía conocimiento de eso. También se mencionó por ahí de que organismos de derechos humanos le habían solicitado el traslado, ¿verdad? Fue otra de las cosas que se dieron para explicar, y eso no es cierto. Por lo menos el IDUCA, que yo sepa, bueno, no, el IDUCA yo sé, pero FESPAD, tutela legal del arzobispado, nunca se le ha pedido a las autoridades del Estado que trasladen esos reos a un penal de menor garantía de seguridad. Ya. Lo que se ha pedido es que se respeten las normas mínimas para la reclusión de personas privadas, de este tipo de personas. O sea, en ningún momento se les ha pedido del penal de Zacatecoluca, llévenlos para Mariona o para otros penales. Otro argumento, William, fue que habían cumplido el 10% de la pena, ¿verdad? Y que eso obligaba a trasladarlos. No es cierto. Revisen el Código Penal, creo que es el artículo 45 del Código Penal, revisen la ley penitenciaria. Hay 2 artículos y esos 2 artículos junto con el del Código Penal lo que establecen es que el 10% de la pena es el mínimo que pueden permanecer, ¿verdad? Pero no dicen que es el máximo. El máximo se establece con el dictamen de los consejos criminológicos, que tienen que determinar si las condiciones que hicieron de que estos reos, estos condenados, estuvieran en ese penal de alta seguridad, ya no existen, o sea que ya tienen condiciones como para estar en otros penales. Eso no se ha dado, ¿verdad? Entonces, se ha hablado también de enfermedades terminales. Nosotros estuvimos viendo hace poco, hace un mes y medio, un caso de una profesional joven que estaba detenida en la cárcel de mujeres y que murió entre el hospital y cárcel de mujeres porque no la atendían, ¿verdad? No la atendían. O sea, y no le daban ni siquiera agua en cárcel de mujeres. Ella no podía tomarla. No dejaban que sus familiares la visitaran en el hospital cuando logramos que la llevaran al hospital. O sea, realmente todo se cae, ¿verdad? Por su propio peso. Entonces yo creo que nos están mintiendo. Y cuando estás haciendo algo, ¿verdad? Mintiendo, escondiendo, siendo poco transparente, o sea, no podés esperar nada bueno de los fines. Exactamente. Debo hacer una pausa. Cuando regresemos, de eso quiero que hablemos. Es decir, entonces, ¿cuál es el futuro de esto? Porque, quieras o no, también de alguna forma la población, si bien está cuestionando este hecho en términos de cómo se ha manejado esto, ve por el otro lado positivo de que hay disminución de homicidio. Pero el tema es qué tan sostenible puede ser esto. Vamos a una pausa y volvemos. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Está con nosotros en nuestros estudios Benjamín Cuellar, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Benjamín, bueno, la pregunta planteada era si en términos de sostenibilidad de este supuesto pacto, acuerdo o tregua que hay entre las pandillas, qué tan prolongado puede ser en el tiempo esto, qué tanta solidez puede tener. Pero cuando uno comienza a ver algunas situaciones, la semana pasada ya vimos, por ejemplo, algunos asesinatos de pandilleros, se ha dicho, la policía lo confirmó de que había sido de la misma rivalidad que se ha sostenido. Pero entonces, ¿ante qué es lo que estamos? Bueno, primero hay que considerar como un factor esencial dentro de toda esta problemática, dentro de toda esta discusión, que según lo que nos han vendido, es la Iglesia Católica, y más que la Iglesia Católica, Monseñor Colindres, ¿verdad?, con algún apoyo al menos presencial de parte del nuncio apostólico. La Conferencia Episcopal de El Salvador no se ha pronunciado a favor de esto, por lo menos que yo sepa hasta ahorita. Aunque se supone en teoría de que sí ha habido un aval de
pero no hemos conocido opinión No oficial. hay ningún Exactamente. documento oficial que diga toda la Iglesia Católica a través de la Conferencia Episcopal y con Monseñor Colindres a la cabeza están metidas en este esfuerzo. Pero aunque fuera la Iglesia Católica, ¿verdad? Con toda la Conferencia Episcopal y todos sus recursos, ¿cómo van a garantizarle una salida, una solución integral al problema económico, social, cultural, ¿verdad? De 100.000 pandilleros que dicen que son? Según el comunicado de ellos, el gobierno dice que son 64.000 o 70.000, no sé cuántos serán, pero los que sean, sumando familias y todo, es un problema grande el que se tiene, que se da en un país donde la mayoría de su población vive en condiciones similares de exclusión, de pobreza, de marginalidad. Entonces, hay que empezar por eso. Si el Estado, si el gobierno, como dijo Funes ayer, ¿verdad?, no está más que facilitando, ¿verdad?, el proceso, ¿verdad?, sirviendo como facilitador, entonces eso quiere decir de que los recursos que tiene la Iglesia Católica para resolver integralmente el problema son limitados, ¿verdad? Y eso puede llevarnos a la posibilidad de que esto, en lugar de convertirse en una solución, se vuelva un problema más grave, ¿verdad? Por las repercusiones que puede tener, porque estás tratando con gente que te dice, bueno, nos vamos a dejar, la tregua consiste en que nos vamos a dejar de matar entre nosotros. Eso es únicamente porque... Las extorsiones no paran. Exactamente. Y lo confirma Funes ayer. Pero además son grupos que te dicen que están comprometidos en este esfuerzo de buena fe, ¿verdad?, porque ya están cansados y que tienen parte de la solución. ¿Y por qué no le agregaron un poquito más a la tregua de la guerra entre ellos, entre las dos pandillas? ¿Por qué no le agregaron, por ejemplo, entregar los famosos 24 cohetes Low, que ahí los van a tener guardados? Si los tienen necesidad de usarlos porque le falla la negociación, la tregua, o le falla quien les ha prometido el cielo y la tierra, ¿verdad?, esos cohetes Low los pueden ocupar. ¿Por qué no aprovechamos la coyuntura y el gobierno les pide, la iglesia, a través de la iglesia, que entreguen esos cohetes? ¿Por qué no ubican las fosas donde hay tanta gente, tantos jóvenes desaparecidos enterrados, para que dejen de sufrir las madres? O sea, ellos podrían decir, identificar los lugares. Y decir correcto, sí, decir, miren, aquí están, ¿verdad? O dar pistas, o no sé, buscar la forma como para empezar a restaurar un tejido social roto, no solo por lo que ocurrió durante la guerra y antes de la guerra entre el FMLN y el gobierno, sino que también en la guerra posterior, la posguerra prolongada que hemos tenido de 20 años. O sea, ahí hay cantidad de víctimas, ¿verdad? Y un número muy significativo, a veces quizás superior a todas las que murieron en la guerra de la pasada guerra. Entonces yo creo que muestras de buena fe no se han dado muchas. Entonces, esta tregua cualquier rato se puede romper. Depende mucho de conveniencias políticas de actores que están negando su participación, pero que todos sabemos que están participando. Raúl Mijanco, que dice que es facilitador, no es negociador, sino facilitador de este acuerdo. Y testigo de un milagro. Dice. Exactamente, bueno, dice de que al presidente de la República, bueno, sí se han reunido con el presidente, incluso la semana pasada dijo que habían cenado en Casa Presidencial, donde el presidente le dio el agradecimiento por esa buena gestión que están desarrollando él y el monseñor Colindres. Pero también dice de que están informando permanentemente al ministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, lo que no implica necesariamente de que el ministro de Justicia y Seguridad esté involucrado en ese acuerdo, sino más bien como una forma que ellos tienen de informarles. ¿Será tan así eso de que solamente ellos están informándole al Ejecutivo? Entonces, que nombren ministro de Justicia y Seguridad Pública, monseñor Colindres, y a Mijangos que lo nombren director de la Policía Nacional Civil. O sea, porque los otros solo están recibiendo informes. Los que están trabajando de verdad, si es cierto y si es sostenible, son Colindres y Mijangos. Entonces, ¿para qué tenemos de ministros? Y retiremos la demanda de inconstitucionalidad del nombramiento de Munguía Payés y del general Salinas, ¿verdad? Es un tema aparte que lo vamos a abordar más adelantito. Por eso, pero tiene lógica, si el ministro y el presidente no están para recibir informes de quienes les están haciendo el trabajo, estamos mal, porque es un Estado, ahí sí realmente podemos hablar de un Estado fallido en El Salvador. Un Estado que no tiene control de las cosas y que son otras entidades de la sociedad o de iglesias los que están haciendo el trabajo que debería de estar haciendo el Estado. ¿Por qué
nos ofrecieron musculatura, que esperáramos que echaran musculatura, unidad antipandillas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cuando se podía haber resuelto esto desde hace años, sentándose a platicar con los señores esto, ¿verdad? ¿Por qué nos estuvieron prometiendo de que había que meter más y más militares? Ofreciendo de que con entrar más y más militares el problema se iba a solucionar. O sea, realmente estamos, por eso yo decía desde el principio, nos han mentido anteriores gobiernos y este gobierno, este más. En las argumentaciones que han dado algunos pandilleros que han conversado con los periodistas, atribuyen mucho o tratan de explicar de alguna forma este problema que ha surgido de la conformación de las pandillas, le dan un enfoque estrictamente social también y hablan de las condiciones sociales y económicas de la población, de marginalidad, de exclusión. El punto es entonces que se puede parar el número de muertos, pero las causas estructurales pueden estar ahí. Entonces, ese paso, hablemos de ese paso después de la pausa comercial. Volvemos. De acuerdo. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bien, en términos de sostenibilidad de esta tregua, Benjamín, porque se está hablando ya de causas estructurales que han generado todas estas condiciones de las pandillas en nuestro país. Bueno, tomando en cuenta también de que mucho de esto se exportó desde Estados Unidos hacia El Salvador, pero bueno, aquí se decía siempre el caldo de cultivo lo tenemos clarísimo y es lo que tenemos ahora. El punto es, no hemos escuchado hasta hoy ofrecimientos concretos de qué hacer para que los pandilleros entonces, digamos, si se puede usar el término, se reinserten a la sociedad o se acabe la exclusión y la marginalidad en la que han estado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, el mensaje, si se le puede llamar así, porque era mezcla de pleito, de reclamo, de amenazas, de intervención de Funes, ayer ante los medios, bastante retrasada, por cierto, de la hora que convocaron, el gran mensaje es el acuerdo nacional contra la violencia. Si se lograra alcanzar la participación de una empresa privada como la salvadoreña, ¿verdad?, de iglesias, de organizaciones de la sociedad, que has visto, William, ¿verdad?, solo en el tema de las iglesias, incluso de la misma iglesia católica, esta coyuntura, ¿verdad?, y esta intervención de Colindres ha generado pleitos entre ellos, ¿verdad?, posiciones ambiguas del arzobispo, el padre Antonio Rodríguez criticando a Colindres, ¿verdad? Ya no digamos con las iglesias evangélicas con relación a la intervención de Colindres. Claro. O sea, vivimos en un hormiguero, ¿verdad? En una olla de cangrejos, que el cangrejo que logra subir lo jalan, ¿verdad? Es que no hay de qué otra forma de describirlo. Pero que se lograra, digamos, sentarnos en una mesa, digo, si me invitan a mí, yo no dudo que me inviten a mí, pero que se sienten en una mesa diversos actores de la sociedad que tienen resentimientos, que tienen heridas abiertas, que no es fácil, no es sencillo lograr eso, que lo logre Funes, como lo logró Saca cuando creó aquellas mesas ¿te acordás? Al principio de su mandato, sí, que eran unas mesas para ver precisamente el fenómeno de la violencia de las pandillas. Y que se lograron acuerdos y etcétera, y se sacaron documentos, diagnósticos y todo eso. Y al final de cuentas, ¿qué pasó? ¿Verdad?
Bueno, que lograra algo este gobierno, que ya va de salida también, ya va en declive. O sea, ya pasó la mitad, ya pasó el mediodía, ahorita solo está pasando la tarde y esperando la noche. O sea, y acordémonos también algo que casi nadie ha dicho en este momento. Todos van a jalar agua para su molino de cara a las elecciones, los partidos políticos al menos. Pero digamos que en este momento hay una especie de respiro, porque estamos a 2 Santa. años de las elecciones, pero Pero 2 años no significan nada, William. Pero vaya, que se sienta, con todo eso que te he dicho, ¿verdad? Rivalidades, envidias, malas miradas, ¿verdad? Que no se quieren y todo eso, pero se logran sentar. Para que realmente esto impacte y deje algo al final de este gobierno, se necesitan políticas públicas con financiamiento, políticas públicas en temas económicos y sociales. Pero ¿qué estamos viendo? O sea, vemos un Estado quebrado que está queriendo echar mano del dinero de las pensiones. O sea, y esa es una realidad. Que sea herencia maldita también, ¿verdad? Que los otros gobiernos lo hicieron mal y que a este le tocó pagar las consecuencias, pero el hecho objetivo es que es un Estado quebrado financieramente. Entonces, una política, de lo que estás hablando es de unas políticas públicas con financiamiento. Educación, vivienda, salud, transporte. Pero estamos hablando exclusivamente para este sector. No, por favor, tiene que ser para todas las mayorías populares excluidas de todos esos beneficios, ¿verdad? O por lo menos de un nivel de vida decente, ¿sí? Y son las mayorías populares en el país y eso lo podemos ver. Pero ¿cómo se incluye para sacar de la exclusión a un joven de estos que está en las pandillas? Es decir, ¿cómo se hace para competir? No sé si es el mejor término, pero para competir en términos del ofrecimiento que la sociedad le puede dar a un joven que ha estado acostumbrado a la extorsión y que en el corte comercial lo decíamos, no recibe $200 al mes, recibe quizás en una acción que hace con una extorsión, recibe hasta más que eso. Entonces, sí, bueno, partamos de que es difícil para la población joven de este país, que es la mayoría de la población salvadoreña, es difícil conseguir un trabajo digno. Y estamos hablando de profesionales. Estamos hablando de la mayoría de la población salvadoreña que es joven, profesional o no, ¿verdad? Entonces, esa es una de las razones por las cuales la gente tiene que salir del país. Las otras razones son la inseguridad, ¿verdad? Y la búsqueda de justicia. Solo que la búsqueda de justicia es en menos cantidad. Pero también la gente tiene que salir a buscar lo que aquí no encuentra en el país y que son derechos humanos fundamentales, ¿verdad? Entonces, el hecho de que jóvenes que no pertenecen a pandillas, ¿verdad?, salgan a buscar esto fuera del país significa que aquí no se les está dando. Como alguien tatuado, ¿verdad?, esté con un nivel de vida, no digo bueno, pero con posibilidades de conseguir lo que en un acto ilícito lo que puede conseguir, lo que le tocaría conseguir en un mes, ¿verdad? O sea, yo creo que realmente si no se enfoca integralmente el problema para buscarle salidas integrales, estamos dándole expectativas a la sociedad que no se le van a cumplir, pero más grave, no se le van a cumplir a esta gente que, como te digo, no ha dado las mejores muestras de buena voluntad, solo ha dicho que van a parar los asesinatos entre ellos. Y que eso no es muy controlable tampoco, porque yo platicando con un oficial de policía ahora en la mañana me decía, mire Benjamín, o sea, los que mandan están fuera de la cárcel porque están en el territorio y fuera de la cárcel arriba de estos que están en la cárcel. Estos ya no mandan mucho. Eso es lo que me dijo el policía. ¿Será cierto o no? ¿Verdad? Pero yo creo que por lo menos hay que tomarlo en consideración. Solo quiero cerrar con este punto porque me interesa que pasemos a otros temas como elección de Corte Suprema de Justicia. Pero ¿no hay excesivo pesimismo en medio de esto, Benjamín? Yo creo que hay un esfuerzo de ser objetivo en medio de excesivos pesimismos y excesivos optimismos también, ¿verdad? Y que los pesimismos y los optimismos pueden tener su razón de ser en ese proceso electoral también, que está a las puertas. O sea, ¿cuándo empezó la campaña el señor Funes? Su campaña, violando Constitución y ley electoral, el 11 de noviembre del 2007. O sea, y las elecciones eran en abril, en abril del 2009, fueron en abril del 2009. O sea, estamos hablando de bastante anticipación y eso ya se está dando ahora también. O sea, hay precedentes de que la campaña electoral en El Salvador empieza cuando se cierra la urna, se cierran las urnas en la campaña anterior. En este caso se cerraron el 11 de marzo. Entonces, lo que se advierte acá es un manejo político electoral. Yo creo que sí, o sea, no todo,
pero en alguna medida eso influye. Bien, vamos a una pausa, regresamos con más. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bien, tenemos otro tema en análisis, Benjamín, que tiene que ver con elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia. La semana pasada, previa ya al inicio de esta vacación en que estamos hablando, no ha habido decisión sobre Corte Suprema de Justicia. No sé si eso será buena o mala noticia, pero sobre todo porque también estaba la discusión planteada o está planteada alrededor de si es esta legislatura que termina el 30 de abril la que debe de levantar la mano para elegir, o debería ser la nueva correlación que se configuró después del 11 de marzo. William, si nos atenemos a lo que establece la ley, no hay ninguna prohibición para que puedan elegir esta legislatura a los magistrados de corte, a los integrantes al fiscal general de la República y a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. No hay ningún problema legal, ¿verdad? Pero problema ético, sobre todo de parte del FMLN, que en campaña dijo de que no iban a elegir durante esta legislatura, y ahora están diciendo sin ningún reparo y con la mayor desvergüenza del mundo de que van a elegir en esta legislatura. ¿Qué significa eso? De que ahí están entre la víscera y otro tipo de intereses, tomando una decisión que le puede afectar y le va a afectar realmente a la sociedad salvadoreña, con solo que quiten a Belarmino Jaime de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, que ha demostrado ser un funcionario, yo no les digo ni magnífico ni fantástico, como le dicen, no hombre, raro, porque no ha hecho bulla, o sea, sus declaraciones han sido las resoluciones, ha llegado tratando de generar un proceso de austeridad, de probidad, de transparencia, en la Corte Suprema de Justicia, y eso en este país es raro. Entonces, por ser raro, lo atacan los normales, que son los corruptos, ¿verdad? Los politiqueros, los que se ven afectados en sus intereses. Y de ahí no se escapa nadie, ¿verdad? Entonces yo creo que en el caso de la Corte Suprema de Justicia, habría que tener en consideración de que están pagando una factura, ¿verdad?, alta, pero el daño se lo van a hacer a la sociedad. O sea, podrán haber tenido errores, y es que yo no digo que, por eso digo, no son ni magníficos ni fantásticos, podrán haber tenido errores, pero estaban iniciando un proceso que emblemáticamente le decía mucho al país, ¿verdad? Tenía mucho significado para el país. El solo hecho de que esta legislatura decida sobre la elección de magistrados lleva un mensaje claro entonces hacia los actuales magistrados, para ser más preciso, hacia los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Correcto, porque se supone que no pueden mover a los magistrados de la Sala del Constitucional. Sí pueden quitar de presidente de la Corte y de la Sala de lo Constitucional, como decía, a Belarmino Jaime. Pero los otros magistrados han sido nombrados los 4 han sido nombrados por 9 años para estar en la Sala de lo Constitucional. Que sigan teniendo mayoría, pero nombrándoles un presidente que dentro de sus potestades administrativas puede hacer o no cosas para bien o para mal del país, no tiene repercusiones solo dentro del órgano judicial, sino que también tiene repercusiones hacia la sociedad. ¿Ves la reacción que ha tenido Funes cuando
con solo el hecho de que la sala haya admitido el recurso de inconstitucionalidad por el nombramiento de, ¿cómo se llama?, de Munguía Payés y de Salinas, ¿sí? O sea, la reacción de Funes es, a pesar de que ya está un poco alejado del farabundo, ha sido furibunda, ¿verdad? Entonces yo creo que siguen generando ellos reacciones por sus resoluciones apegadas a la Constitución. Entonces yo creo que mucha gente se sentiría aliviada de que se hicieran cambios en la composición de la sala o al menos en la presidencia de la sala y del órgano judicial. Y eso lo puede hacer esta Asamblea Legislativa, ¿verdad? Porque tienen los votos de un FMLN resentido, ¿verdad?, con la sala, y otros partidos que están en alianza con el FMLN y que pueden lograr la mayoría simple, ¿verdad? Entonces yo creo que habría que ver qué pasa de aquí en adelante. A mí me preocupa mucho más el fiscal general de la República. A ver, pero terminemos de hablar de este tema de Corte Suprema. ¿Qué implicaciones tiene en términos del mensaje que se manda a la sociedad? Vimos toda la discusión que se generó con el 743, las reacciones que eso provocó. Bueno, vimos el decreto que firmó el presidente de la República, después todo lo que ocurrió alrededor de eso. Y claro, hirió muchos sentimientos, hirió mucha susceptibilidad, ese tipo de resoluciones, pero o sea, en la dirección que se estaba caminando iba hacia consolidación del respeto al Estado de Derecho en este país. Por lo menos avanzar en un proceso de impulsar el respeto al Estado de Derecho o la construcción del Estado de Derecho. Pero yo me siento en un déjà vu, en un regreso al pasado, cuando, por ejemplo, después de Victoria Marina Velázquez de Avilés como Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, vienen y nombran a Eduardo Peñate Polanco, ¿verdad? Un abogado que es requisito formal para ser procurador, que tenía no sé cuántas resoluciones de condena, ¿verdad?, en la sección de investigación judicial en la Corte Suprema de Justicia, porque fue juez y magistrado, y otras tantas en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Entonces, es asegurarse de que el error que cometieron nombrando a Victoria Marina Velázquez de Avilés, o el error que cometieron nombrando a estos 4 magistrados, no se vuelva a repetir, y es decirle a la sociedad, que es lo que te preocupa, el impacto que tenga hacia la sociedad, es decirles, miren, no nos importa lo que, y lo han dicho casi explícitamente funcionarios del FMLN, aquí nosotros mandamos, ¿verdad? Nadie de fuera nos va a decir nada, ni gremiales empresariales, ni organizaciones de la sociedad. O sea, esto nos lleva a una conclusión. Mientras no exista aquí una fuerza social poderosa que ponga en jaque a los poderes políticos, gubernamentales, judiciales, legislativos, o sea, van a seguir haciendo lo que quieran con el país. Pero bueno, hubo una reacción bastante interesante el año pasado con el 743. Sí, William, pero una reacción bastante interesante en la cual te diste cuenta, había un montón de nombres de organizaciones firmando, que algunas no tienen más de 3 miembros, pero en la calle no viste gente protestando, como ocurrió con las marchas blancas cuando se quiso privatizar la salud. O sea, el movimiento social es el ausente de todo esto, ¿verdad? Y cuando no hay un movimiento social que se consolida, que tiene fuerza, que pone en su sitio a los poderes, lo otro es negociable, ¿verdad? Ya. De acuerdo, vamos a hacer la pausa comercial, volvemos con más. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out Movie. Lo mejor de la cartelera. Art. Shopping. La guía de la moda.
Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bien, hay otro tema interesante en agenda. No solo está la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia, está la elección del fiscal general, que también existe una posibilidad muy fuerte de que esto ocurra antes del 30 de abril. Sí, sí. A pesar de que el fiscal actual cumple su periodo en septiembre, ¿verdad? O sea, sería adelantarse abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 5 meses, ¿verdad? Y creo que sería, bueno, menos de 5 meses. 4 meses y algo. Y creo que la salida sería confirmar, ratificar, ¿verdad? Reelegir al actual fiscal general de la República, porque el requisito real para estar en estos cargos de elección de segundo grado, ¿verdad? Es no tocar los poderes, ¿verdad? Podrá ser no idóneo, no conocer nada de derecho penal, no conocer nada de derecho constitucional y estar en la sala de lo constitucional, pero siempre y cuando te hayas comprometido con no tocar los poderes. Y eso es lo que yo creo que va a persistir. Ahora, pero entonces, ¿cuál es el escenario que se está dibujando? Porque uno dice, bueno, si hay ese movimiento a nivel de Corte Suprema de Justicia, la posibilidad de que también el fiscal sea electo, entonces, ¿hacia dónde camina todo el tema de aplicación de la justicia? O sea, ¿qué intereses finalmente están privando alrededor de esto? Mira, yo voy a pecar de alcanzativo, ¿verdad? de mal agüero quizás, pero a mí me preocupan las elecciones del 2014 y que el partido, ¿verdad?, que vio en estas elecciones como después de su éxito en el 2009, estoy hablando del FMLN, ¿verdad?, su éxito, entre comillas, en el 2009, vea ahora la posibilidad de que la pérdida ya tiene bastantes visos de realidad en las próximas elecciones y que estén adecuando piezas en la Sala de lo Constitucional o adecuando la Sala de lo Constitucional, la Fiscalía General de la República, para hacer las trampas que necesiten en función de las próximas elecciones. A mí me preocupa eso, te digo. Ojalá, lo digo claramente, esté equivocado, porque sería demasiado peligroso. A ver, pero lo que estamos viendo entonces sería la posibilidad de abrir un camino parecido al que ha llevado Nicaragua. Podría ser, o caminos que ya recorrimos acá en El Salvador, ¿verdad? O sea, que lleven a la tentación del fraude, ¿verdad? Y de la impunidad en el fraude. Yo creo que es peligroso, ¿verdad? Se van a enojar conmigo, pero por lo menos si así lo pienso yo, así lo digo, ¿verdad? Ahora, pero ¿qué está pasando con el FMLN? Digo, porque el FMLN era el abanderado de todos estos temas en contra, obviamente, no... William, pero o sea, si hace unas semanas antes de las elecciones del 11 de marzo estaba diciendo de que no iban a elegir magistrados de corte, fiscal general de República, junta directiva de la Asamblea Legislativa, y ahora dicen que sí lo van a hacer, ¿cómo puedes confiar? O sea, realmente uno no puede vivir de las glorias pasadas, ¿verdad? De la época de la montaña, de que cuando se hablaba de que la revolución, el cambio, etcétera. Nos ha pasado con el FMLN, nos ha pasado con el señor Funes, nos ha pasado con un montón de gente, con los gobiernos anteriores también, que han prometido el cielo y la tierra, pero que a final de cuentas demuestran estar defendiendo intereses particulares y no de país. ¿Dónde va quedando finalmente la institucionalidad? Porque el asunto es que hoy, digamos, cuando se está en el poder parece que hay una tendencia a la amnesia, es decir, a olvidar de que las decisiones que se tomen desde un gobierno después se pueden revertir cuando ya no se está en el poder. Entonces, de victimarios se convierten en víctimas y tal parece que es un ciclo. Uh-huh. Sí, yo no sé si alguna vez platicamos, William, antes de las elecciones estas del 2009 y antes de la toma de posición, yo sostenía y no le molestaba a mucha gente, ¿verdad?, de que el cambio que iba a haber era un cambio de cancha, ¿verdad? Y es guardando las distancias, guardando las proporciones, guardando las características, pero es un proceso parecido al de Nicaragua, como decías, ¿verdad? En el sentido de que existen ya fuerzas que se están turnando. Bueno, en el caso de los sandinistas se sirvieron con la cuchara grande ahora, manipulando para estar como están ahora, pero a final de cuentas
la política sucia, ¿verdad?, partidista o gubernamental, termina alejando a la gente de estos asuntos y poniendo en riesgo. Te referías a la institucionalidad. Yo cuando dijiste la institucionalidad yo te iba a preguntar cuál, ¿verdad? Pero lo poco que hay, ¿verdad?, termina poniéndose en riesgo por responsabilidades de toda esta gente que están manoseándolo, lo poco que hay. Y cuando hacía referencia en el segmento pasado sobre movimiento social, porque sí vimos una expresión interesante cuando fue el 743, o sea... Más con las marchas blancas. Y exactamente, pero sobre todo en redes sociales hubo una expresión bastante interesante. Pero bueno, hoy que está de esta discusión sobre Corte Suprema de Justicia, Fiscalía, y más ya que estamos en Semana Santa, pues tampoco hay reacción, ¿no? Pues sí, la gente está pasando, lo voy a decir de esta manera, la goma de las elecciones. O sea, no está para comprarse otro pleito, ¿verdad?, otra discusión. La gente creo que quedó harta de todo lo que vio, oyó, ¿verdad?, durante toda la campaña electoral inconstitucional, prolongada y sin contenido, ¿verdad?, sin cosas importantes que decirle a la población. Pero lo que viene en adelante, bueno, después de la Semana Santa, es, además también, hay dos cosas que hay que tener claro. Las prioridades de la gente, ¿verdad?, viendo y sobre todo, y ese es el efecto más peligroso que puede tener la frustración, el desencanto, con tantas esperanzas que le despertaron el cambio, ¿verdad?, que venía en el 2009, es que la gente le termine valiendo, ¿verdad? O sea, que ya no le interese todo esto y que digan, bueno, votemos por quien votemos, llegue quien llegue, la cosa va a seguir siendo lo mismo y mejor me preocupo por ver cómo resuelvo yo mis problemas. Bueno, pero el FMLN de alguna forma cosechó algo de eso. Digo porque cuando uno ve la votación, el nivel de participación que hubo del FMLN en 2009 y lo revisa hoy en algunos municipios donde perdieron, evidentemente hay mucha gente que no fue a votar. El caso Soyapango es el más dramático. Mucha gente que no fue a votar por el FMLN y simplemente tampoco fue por Arena, tampoco fue por los demás partidos, simplemente se quedó en su casa. Hay quien dice que estaban tan seguros algunos alcaldes del FMLN de que iban a ganar que mandaron a votar a otros municipios, a su gente, ¿verdad? O sea, registraron en otros municipios, sacaron DUIs en otros municipios. ¿Será cierto o no, verdad? Pero esa costumbre también la tenían los otros, ¿verdad? Entonces yo creo que a final de cuentas, frente a lo que estamos es que, como bien decía William, es una rueda de caballitos, ¿verdad? Los que están ahorita arriba, los que estaban arriba antes ahora están abajo, por muy poquito que sea. Además, cuando dicen no, pero fue por 2 puntos, 3 puntos que nos ganaron. Sí, pero consideren de que ahora la votación tendría que haberse elevado, ¿verdad? No reducido en la medida en que se acercaron las urnas a la población, claro, ¿verdad? Claro. Y el que haya bajado la votación y que el que haya bajado el FMLN como bajó, deberían de analizarlo un poco más seriamente, ¿verdad? Perfecto, nos quedamos en ese punto, hacemos otra pequeña pausa. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Benjamín, entonces, ¿hacia dónde se está perfilando El Salvador? Es decir, después de 20 años de firma de los acuerdos de paz, ¿ante qué estamos? Es decir, ¿qué es lo que se está construyendo en este país? Si los dos hubiéramos vivido
allá por 1945, 1950, William, y me hubieras hecho esta pregunta, ¿verdad? O sea, sí, obviamente sin Twitter, sin todas estas tecnologías, yo te hubiera dicho, mira, vamos otra vez al precipicio. Porque amnistía para los violadores de derechos humanos en la masacre de 1932, desprecio para las víctimas, no se resuelven las causas estructurales, sigue habiendo violencia, todo eso ocurría en ese tiempo, sigue habiendo violencia, ¿verdad? No hay oportunidades para la gente, entonces vamos caminando el mismo camino y ya conocemos cuál es el destino. Pero entonces, ¿que no tenemos memoria histórica? No, o sea, no hay. No, porque aquí no hay ningún ejercicio, ni desde el Estado, ni desde la sociedad, o sea, que impacte en eso precisamente que estás planteando. O sea, el que se tenga presente cuáles son las lecciones de la historia de El Salvador. Aquí te dicen, no, ya pasen esa página ustedes. Sí, porque uno piensa... pero la página se pasa después de leerla y aprenderse la lección. Sí, porque uno piensa, ¿por qué repetir lo que se cuestionaba en el pasado? O sea, lo que era malo en el pasado sigue siendo malo en el presente. Sí. Sin embargo... ¿O por qué no cuestionarlo cuando un partido, cuando está a la derecha cuestionarlo cuando está a la derecha y no cuestionarlo cuando está a la izquierda, si sigue siendo el mismo fenómeno? Pero ¿cómo se explica eso? Es decir, sociológicamente tendrá alguna explicación. ¿Pérdida de memoria histórica o qué? No, yo creo que es que se borra de la historia, el poder tiene la capacidad de borrar la historia o de adecuarla a su interés, y cuando estamos hablando de poder estamos hablando de, insisto, no estamos hablando de bandera política, estamos hablando de poder. Digo, porque después de una crisis, después de una situación de convulsión social, como lo que tuvimos durante 2 años de guerra, uno esperaría que algo se haya aprendido y que entonces uno diga, mira, no cometamos ese mismo error, porque ya se cometió. No solo lo tenemos registrado en los libros, sino que esta generación vivió esos problemas, los conoció, los conoce. Sí, pero si a final de cuentas el parar la guerra, ¿verdad?, significó convertir en héroes a los que hicieron la guerra, ¿verdad?, para una parte y para otra parte de la sociedad, independientemente de que, dependiendo de qué bando estabas, de qué lado estabas. El resultado es que las cosas se siguen haciendo mal. ¿Por qué? Porque no se toma en cuenta lo que se planteó en Ginebra. Mira. O sea, la gente habla de los acuerdos de paz el 16 de enero de 1992 y lo fueron allá al Bozote a hacer el acto que se hizo oficialmente, que generó la posibilidad cierta, porque se logró, de que el coronel Sigfrido Ochoa Pérez llegara a la Asamblea Legislativa. De ahí brincó a la Asamblea Legislativa Ochoa Pérez, después de las declaraciones que dio después de ese acto. Bueno, entonces la gente habla de los acuerdos de paz el 16 de enero, pero ahí solo se firmó un acuerdo, ¿verdad? Y ese acuerdo, William, era como cuando vas al supermercado o al mercado a comprar leche, pan, huevos, azúcar, frijoles, verduras, etc. Esos no son los fines. Tu fin, al ir al mercado a comprar eso, ¿verdad?, es alimentarte bien. El fin de crear una nueva policía, de crear una Procuraduría de Derechos Humanos, de desaparecer los cuerpos de seguridad antiguos, de reducir la Fuerza Armada, de que el FMLN se convirtiera en partido político, de dejar de ser guerrilla, el fin era cumplir el acuerdo de Ginebra, que era democratizar el país, garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos y reunificar a la sociedad salvadoreña. Esta sociedad no está unificada ni siquiera para enfrentar el fenómeno de la violencia, que tanto tiene fregada la sociedad. Entonces yo creo que desde esa perspectiva cada quien sigue jalando por su lado. ¿Por qué? Porque no se ha hecho el esfuerzo de decir, miren, sentémonos. ¿Cuál fue tu responsabilidad? ¿Cuál fue la mía? ¿Y cómo podemos hacer para que eso no se repita? Eso no lo han querido hacer. No lo han querido hacer, ¿por qué? Porque siguen viendo solo sus intereses. Entonces yo creo que puede sonar así muy simplista, pero es que es la realidad. Si no, ¿por qué 20 años después nos encontramos que no pueden ponerse de acuerdo ni siquiera en cómo enfrentar la violencia? Bueno, y 20 años después, con un fenómeno creciente como es el narcotráfico, crimen organizado. Es decir, con circunstancias distintas, pero... Con actores, con circunstancias distintas, pero con un país que no tiene... Mira, William, yo siempre lo he dicho esto, el crimen organizado, desde la perspectiva nuestra, tiene 3 caras. Uno es el aparato del Estado que
se ocupa para violar derechos humanos. Eso es crimen. Violar derechos humanos es crimen. Y hay una organización, la organización del Estado. Pinochet y Fujimori, cuando tenían el control del Estado en Chile y Perú respectivamente, ¿verdad? También le entraron a la corrupción porque nadie les iba a reclamar si tenían todo el poder. Tenían las policías, tenían todo eso. Y si William Meléndez me reclamaba a mí dictador, yo siendo dictador, lo que hacía era desaparecerte, torturarte para que cambiaras de opinión y dijeran, no, el dictador Cuellar es buena gente, es bien honesto. El muro fronterizo, para que esos que violaron derechos humanos y que han sido corruptos o son corruptos, no se pasen a la otra parte del crimen organizado, que es el tráfico de drogas, de armas, de vehículos, de personas, ¿verdad? Ese muro fronterizo se llama instituciones del Estado. Pero aquí no hay muro fronterizo. Aquí lo que hay es paso fácil. O sea, pueden pasar a hacer eso. Entonces, ese elemento que estás incorporando, ¿verdad?, se vuelve un elemento que puede ser el que sustituya a las ideologías de la Guerra Fría. Ahora puede ser el interés por esas empresas ilícitas que están mandando en la región. O sea, el pegamento de los principios, de los valores sobre la base del dinero. Del dinero, del interés, sí, básicamente de empresas transnacionales de crimen. Y que tienen mano de obra barata, abundante y con experiencia, ¿verdad?, en esta región. Para el tráfico, Douglas Moreno lo decía en algún momento, ya siendo viceministro de Seguridad, de Justicia y Seguridad Pública, dijo, todas las 1000 rutas del narcotráfico en Centroamérica, todos las conocemos. Donde se nos pierden es en la frontera con Estados Unidos. Bueno, interesante. Hacemos la última pausa comercial. Regresamos. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, nos quedan algunos minutos para el cierre, entonces siempre insisto sobre el tema de rumbo de país, rumbo de nación. Hemos hablado de varios temas y estamos cerrando prácticamente con el tema de la influencia del narcotráfico y de cómo pueden permearse los estados o los gobiernos cuando hay mucha fragilidad, cuando hay falta de institucionalidad. Y en este país hay preocupaciones genuinas sobre esos temas, Benjamín, o qué es lo que se espera, que desde afuera se venga alguien a decirnos entonces y a corregirnos la plana. Bueno, de afuera han estado viniendo en los últimos días a cada rato funcionarios del más alto nivel de Estados Unidos. Muchas visitas. Sí, la última fue la de la subsecretaria de Derechos Humanos, Seguridad, creo que. Y Seguridad, sí. Democracia y Derechos Humanos. La subsecretaria María Aponte, creo que era. Ella, Otero, sí. Ella estuvo acá y su discurso, ¿verdad? Los titulares eran, ¿verdad? Las maras tienen que deshacerse. Bueno, ¿verdad? qué interesante. Desaparecer, pero un discurso totalmente distinto a lo que estamos escuchando y viendo. Sí. O sea, o está muy calzado lo que se está haciendo en las acciones en la dirección de lo que planteaba ella. Mira, nosotros tuvimos... No sé cómo entenderlo. Puedes decir, si lo que se está haciendo en este momento, si esta tregua entre pandillas calza perfectamente con lo que ella dice de que deberían de desaparecer, o es todo lo contrario. Mira, nosotros nos reunimos con ella, ¿verdad? Algunos de nosotros nos reunimos con ella, y yo no sé si el titular que destacó la prensa, ¿verdad?, no era lo que realmente estaba planteando. No sé qué habrá platicado con la prensa, pero
francamente, ella mostró preocupación e interés por conocer qué pensábamos nosotros de esto, ¿verdad? Y creo que tomó nota, ¿verdad? Con bastante atención a lo que se le dijo. Mi impresión, te digo, eso es subjetivo o puede ser manejo diplomático, pero mi impresión era que no estaba muy convencido de que lo que se está haciendo ahorita es lo mejor. Eso por un lado. Han venido otros funcionarios, ¿verdad? El jefe del Comando Sur creo que estuvo en Honduras hace poco. Bueno, el mismo vicepresidente de Estados Unidos estuvo por acá también recientemente. O sea, El Salvador no tiene, Centroamérica no tiene petróleo, la región, el Triángulo Norte de Centroamérica no tiene petróleo. Pero sí tiene mucha preocupación. Ajá, porque la frontera sigue siendo el patio trasero de Estados Unidos, ¿verdad? Y sí debemos tener claro de que la apuesta de Estados Unidos es la guerra contra el narco, ¿verdad? Por el tema que tiene que ver estrictamente con el tema de seguridad nacional. O sea, la amenaza el enfoque de seguridad nacional de Estados Unidos. Que el terrorismo pueda utilizar el narcotráfico. Entonces, es un enfoque de seguridad nacional de Estados Unidos, pero que riñe con el enfoque de seguridad ciudadana como derecho humano que en el informe de hace 2 años, del 2009, un poquito más de 2 años, del 2009, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se planteaba todo lo contrario a lo que están haciendo los gobiernos del Triángulo Norte de Centroamérica. Y el que lleva la punta de lanza, el que lleva la delantera, el que va a la cabeza de todo esto, es el gobierno salvadoreño, sea de Arena o sea del Frente. Entonces, realmente Estados Unidos, por eso mencionaba yo lo que decía Douglas Moreno, de que todas las rutas del narcotráfico se conocen y se les pierde la pista cuando entran a Estados Unidos. Entonces, la guerra es porque no llegan a la frontera, pero llegando a la frontera, ¿verdad? Ahí hay ya una estructura que trabaja con eso y distribuye y se lucra y gana bien, ¿verdad? Entonces nosotros ponemos los muertos ¿verdad? Y la guerra la decreta Estados Unidos, pero no en su territorio, sino que fuera de él. Bueno, es un tema que daría para una y varias entrevistas. Gracias, Benjamín. Bueno, William, gracias. Bueno, terminamos de esta forma la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Nos vemos mañana.